hermano. Que el Señor les bendiga. Gloria a Cristo. Dios nos bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Quiero invitarles en este momento, en el amor del Señor, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Le vamos a dar lectura del versículo 11 al versículo 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 23. Le damos lectura unidos. La palabra de Dios dice así, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar con su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Oramos. Bendito Padre, te damos las gracias por darnos el privilegio de estar congregados en tu casa para meditar en tu palabra. Háblanos en este momento por medio de las santas escrituras. Enséñanos, divino Maestro, enséñanos tu palabra y danos esa porción que has preparado para nutrir nuestra alma, para fortalecernos, para edificarnos y para bendecirnos. Aún te pido por aquellas personas que aún no han hecho la decisión, que hoy puedan ver el grande amor que tú les tienes y que tú quieres salvarles y perdonarles. Que hoy, Señor, haya bendición y vida eterna en este lugar, Señor, por medio de la meditación de tu palabra. Habla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Tenemos en esta parábola cómo debe de ser el buen padre. Porque hay diferencia entre el padre bueno y el buen padre. El padre bueno es aquel que todo lo que le pide su hijo se lo da. Pero el buen padre le da a su hijo solamente aquellas cosas que son un bien para su hijo, y aquellas que sabe que no son de provecho no se las da. El padre bueno deja a su hijo hacer lo que quiera. Ese es el padre bueno. Mi padre es bien bueno, me deja hacer todo lo que yo quiero. Pero el buen padre corrige a su hijo cuando tiene que corregirlo. El padre bueno, hermanos, padres buenos, hay muchos en la vida, pero buenos padres solamente hay pocos sobre esta tierra.
usted o qué quiere ser usted? ¿Quiere ser un padre bueno o un buen padre? En esta parábola tenemos la figura de un buen padre, el mejor de los padres, porque esta parábola nos ilustra cómo es Dios con cada uno de nosotros. Aquí tenemos en esta parábola, yo creo que muchas veces hemos escuchado o oído predicaciones sobre la parábola del hijo pródigo. Hemos escuchado predicaciones que se enfatiza sobre el hijo pródigo. Yo también he tenido la oportunidad de escuchar predicaciones que enfatizan al hijo mayor. Pero en esta ocasión no quiero enfatizar, aunque vamos a tocarlo porque aquí está en la parábola, no vamos a enfatizar ni al hijo menor ni al hijo mayor, sino vamos a referirnos en una manera especial al padre de la parábola del hijo pródigo. Y hemos tomado algunas características que tenía este padre que lo hacen ser un buen padre. Y creo que los padres que estamos aquí podemos tomar enseñanzas y al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta el amor de Dios nuestro Padre celestial. Amén. Así que vamos a ver algunas características de este buen padre. Dice la parábola, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Primeramente, notemos cómo este padre se preocupó por tenerles una herencia a sus hijos. Se preocupó por proveerles a sus hijos de las cosas necesarias. Y ese es el buen padre. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un padre puede darle muchas cosas a sus hijos o puede quedar bien con otras personas, pero si no provee, si no se preocupa por darle la alimentación a sus hijos, si no se preocupa por darle estudio a sus hijos, dice la Biblia, ha negado la fe y es peor que si fuera un incrédulo. El caso de este padre dice que tenía preparada una gran herencia para sus hijos, tanto para el mayor como también para el menor. Su padre había trabajado mucho y su padre les tenía provisto una gran herencia. Este padre, como sabemos, simboliza a Dios nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Padre celestial, la Biblia dice que Él preparó lo que ahora vemos, en lo que ahora vivimos. Dios preparó, hermanos, este mundo para que nosotros habitásemos. Pero antes, hermanos, Dios tenía en su mente, en su corazón, prepararnos una gloria eterna y en los cielos. Dios nos ha preparado un lugar precioso, aquel lugar que habló nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios, que tiene, hermanos, tesoros incontables, grandes para nosotros, y que no solamente allá en el cielo, sino que aún aquí en la tierra, hermanos, Dios tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Dios tiene grandes bendiciones espirituales. Dios, hermanos, podemos decir que tenemos un Padre rico. Y
que nosotros también somos ricos, Aleluya. pero no ricos a lo mejor materialmente, porque hermanos, tenemos una riqueza más grande que todo el montón de dinero que existe en el mundo. Tenemos, hermanos, la salvación de nuestra alma, tenemos el perdón de pecados, Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado un hogar, Dios nos ha colmado de bendiciones, tenemos la paz de Dios dentro de nuestros corazones. Pero nos dice la Escritura, hermanos, que a pesar de que este padre les había dado una gran provisión, uno de sus hijos, como saben, en la familia hay hijos que son bien obedientes y hay otros que pues decimos es la ovejita negra. El hijo menor dice que le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esto era una ofensa para el padre, esto era un insulto para el padre, porque si se les daba la herencia, o cuando se da la herencia, hermanos, se acostumbraba que hasta que moría el padre, entonces se les daba la herencia a los hijos. Y este hijo ya quería la herencia, prefería la herencia que a su padre, ya no quería estar con su padre. Podemos ver que su padre era un padre muy cuidadoso, un padre espiritual, un padre temeroso de Dios, pero este hijo ya quería tener su libertad, ya quería vivir solo, y él creía que estando lejos de su padre le iba a ir mejor. Y entonces dice la palabra que le pidió la herencia a su padre, y su padre le repartió los bienes. Dios a nadie tiene a fuerzas, hermanos. Aleluya. Dios nos ha dado esa libertad, como Moisés le dijo al pueblo de Israel: he puesto delante de vosotros dos caminos, el camino del mal y el camino del bien. Escoge tú pues cuál quieres. Yo te digo que escojas el camino del bien para que tengas vida. Aleluya. Y este hombre, hermanos, prefirió estar lejos de su padre, y entonces dice la Escritura que el padre le repartió los bienes. Al hijo mayor le correspondían dos terceras partes, y al hijo menor le correspondía una tercera parte. Es decir, al mayor le correspondía el doble que al hijo menor. Así eran las costumbres judías. En la actualidad se le queda la mayoría de bienes al más chiquito, pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad al hijo mayor se le daba el doble que a los demás. ¿Por qué? Porque el hijo mayor era el que más trabajaba, porque el hijo mayor es con el que nos enseñamos, porque a veces con los mayores somos un poquito más duros y con los más chiquitos ya somos menos, ¿verdad? Ya agarramos más experiencia y a veces nos enseñamos con el primero. Así era en la antigüedad, se le daba la doble porción al hijo mayor. Dice la Escritura, hermanos, que entonces este padre sabía, hermanos, era un padre muy sabio, porque él sabía que tarde o temprano su hijo iba a fracasar. Cuando una persona se va de la casa de Dios, cuando una persona se aparta del camino de Dios, nosotros sabemos que esa persona tarde o temprano va a fracasar. Poder en Cristo, aleluya. Porque nadie le puede ir bien cuando se aleja de Dios. Nadie puede decir estoy mejor sin Dios. Ninguna persona que se aleje de Dios le va a ir mejor, antes le va a ir peor. Poder en Cristo. Con nuestro Padre Celestial no nos hace falta nada, hermanos. Con Él lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Y entonces en el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven, después de vivir como un príncipe, después de tenerlo todo, dice que tomó la parte de los bienes que le correspondía y
La Biblia dice que comenzó a malgastar su dinero emborrachándose, en borracheras. Comenzó a malgastar su dinero durmiendo con rameras. Y hermanos, cuando se dio cuenta, ya estaba en bancarrota. Cuando llegó a aquella provincia tenía muchos amigos, porque cuando el hombre tiene dinero y ven a una persona con dinero, no le faltan los amigos. Oh, eres mi amigo, eres mi compadre, bueno, eres mi hermano. Y ahí todos son hermanos, y ahí todos son amigos. Pero cuando esa persona se queda sin dinero, cuando esa persona se enferma, cuando esa persona está en un problema, se acabaron los amigos, se acabaron los hermanos, se acabaron los compadres. Y a ese joven así le pasó. Llegó y tenía dinero y yo invito, y no se preocupe, yo pago y vamos amigos, sí, mi amigo, mi hermano. No le faltaban amigos, pero cuando dice que ya no tuvo nada, nadie le dio alojamiento, nadie se acordó de él. Por el contrario, dice que sintió una gran hambre y entonces se arrimó con unos granjeros para apacentar cerdos. Para los judíos el apacentar cerdos es algo abominable. Los judíos no apacentaban cerdos, apacentaban ovejas, apacentaban ganado, pero apacentar cerdos no, eso es algo abominable para un judío. Sin embargo, hermanos, vemos hasta dónde cayó aquel joven. Y entonces dice que cuando tuvo hambre, deseaba saciarse, deseaba comer las algarrobas, las hierbas que comían los cerdos. Pero ni siquiera eso le daban. Ni siquiera eso podía comer. Y entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que aquel joven volvió en sí. Se puso a pensar, se puso a recordar. Dice el versículo 17: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Aquel padre era muy sabio, aquel padre era muy rico, era muy cuidadoso, era muy generoso, porque dice: aún los jornaleros tienen abundancia de pan, no le falta el pan a los jornaleros. Dice: mientras yo aquí perezco de hambre. Volvió en sí. Él dice entonces: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aquel hijo se acordó que tenía un padre bueno, era un buen padre. Y entonces dice la palabra del Señor que él dijo: ¿qué voy a hacer? ¿Con qué cara voy a llegar con mi papá? ¿Cómo le voy a decir que me reciba en su casa cuando yo mismo le pedí la herencia? Cuando yo mismo le exigí que me diera la parte que me correspondía. Ahora, ¿con qué cara voy a llegar con mi padre? Y aquel muchacho dijo: ya sé lo que haré, me voy a humillar, Poder en Cristo, aleluya. le voy a pedir perdón, le voy a decir que me equivoqué, que él tenía razón. Le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, no lo merezco, siquiera dame la oportunidad de ser como uno de tus jornaleros. Y ahora entramos a otra característica del Padre, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando aquel joven se levantó, andrajoso, maloliente, demacrado, estaba mal alimentado, estaba irreconocible,
Dice que lo vio de lejos. ¿Por qué dice que lo vio de lejos? Porque aquel padre sabía que su hijo tarde o temprano iba a regresar. Sabía que tarde o temprano su hijo iba a fracasar y que iba a regresar a su casa. Que nadie más le iba a poder tender la mano como se la había tendido su padre. Que nadie más lo iba a querer como lo quería su padre. Porque pasara lo que pasara, hiciera lo que hiciera, aquel hombre era su padre. Eso nadie se lo podía quitar, era su padre. Y si alguien amaba a ese muchacho, a pesar de lo que había hecho, ese era su padre. Y otra característica que tenía este padre, hermanos, era que era un padre paciente. Era un padre paciente. ¿Cuántas veces los hijos salen mal? O las hijas salen mal. No solamente los jóvenes, también hay mujeres que vulgarmente, como decimos aquí en México, hay mujeres que también son canijas. Hay mujeres que también son tremendas. Hay mujeres que son de familias muy especiales, o como diré, muy reconocidas. Los padres son padres ejemplares, pero a veces una hija, hermanos, o un hijo viene a manchar el honor de aquella familia. Pero vemos cómo este padre fue un padre paciente. Imagino aquel padre que salía todas las tardes a su patio, a su terraza, y se ponía a ver a lo lejos cuándo regresaría su hijo, cuándo va a regresar mi hijo. Imagino que aquel padre elevaba sus oraciones: Señor, guarda a mi hijo, donde quiera que él se encuentre, guárdalo. Perdónalo, Señor, porque él se fue, él hizo esto otro, me ofendió, me habló de esta manera. Señor, perdónalo. Yo sé que un día tú lo vas a traer a este lugar. Y hermanos, esas deben de ser también nuestras oraciones. Si un hijo se sale del camino de Dios, si un hijo se va de la casa, tarde o temprano ese hijo va a regresar derrotado. Pero el buen padre tiene que ser paciente. Tiene que ser paciente con sus hijos y decirle: Señor, guarda a mi hijo. Él no te conoce, o si te conoció y se apartó y se fue, Señor, pero guárdalo donde quiera que él se encuentre. Cuídalo. Se ha metido en terrenos peligrosos. No crean que el estar en una cantina era un lugar seguro, o el andar con mujeres de la calle tampoco para nada era seguro. Al contrario, era un peligro. Y aquel padre le pedía a Dios por su hijo. Y hermanos, todas las tardes salía aquel padre a esperar a su hijo. Era un padre paciente. Tenemos que orar con paciencia por los hijos que andan en el mundo, que andan descarriados. Eso nos habla de la paciencia de nuestro Padre Celestial. Dios, nuestro Padre, es paciente con nosotros. La Biblia dice que no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él te está esperando que regreses. Él te está esperando que vuelvas a su camino. Él te dio un lugar dentro de la iglesia. Él te dio un privilegio. Él te dio un ministerio. Pero cuando nosotros nos vamos del camino de Dios, dejamos ese lugar. Pero Dios nos está esperando. Dios nos está esperando. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te está esperando que vuelvas a su camino, como un padre paciente. Otra característica que dice en este mismo versículo 20, dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello.
y le besó. Este padre era un padre misericordioso y era un padre perdonador, hermanos. ¿Habrá hijos que ofendan a sus padres? La Biblia dice que en los últimos tiempos habría hombres amadores de sí mismos, necios, implacables, intemperantes. Y otra característica que dice del carácter de los hombres de los últimos tiempos, dice desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. ¿Habrá hijos en este tiempo que sean desobedientes a los padres? Abundan. ¿Habrá hijos que ofenden a sus padres? Los hay por muchos. Pero una característica que tiene el buen padre, que es misericordioso y también perdonador. Este era un padre perdonador. Su hijo le había ofendido, su hijo le había faltado al respeto, su hijo se había equivocado. Sin embargo, aquel padre perdonó a su hijo. Aquel padre sintió misericordia. En ningún otro lugar iba a estar seguro su hijo más que con su padre. Nadie más le iba a tener compasión a aquel hijo. Los de aquella provincia donde él estaba no tuvieron compasión de él. No tuvieron misericordia. Pero hubo un padre que tuvo misericordia de él. Aunque ese hijo no se merecía que lo recibieran, aunque ese hijo no merecía que lo perdonaran, porque voluntariamente él se había ido, aunque ese hijo no mereciera nada, pero el padre sintió misericordia y quiso ayudarlo nuevamente y quiso recibirlo. Gloria a tu nombre, aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. Versículo 20, la segunda parte dice: y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea que el joven ahora estaba consciente, había reaccionado, había recapacitado, había vuelto en sí, es decir, se había arrepentido. Y entonces entiende que él ha pecado contra su padre. Pero no solo entiende que pecó contra su padre, sino que él sabe que ofendió directamente a Dios. Cuando él dice: he pecado contra el cielo, primeramente pequé contra el cielo y también he pecado contra ti. Como decía el salmista David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque cuando una persona comete una falta, cuando una persona se agravia, cuando una persona ofende, cuando una persona habla y su lengua es una espada que lastima y que hiere, al primero que ofende es a Dios. Al primero contra quien peca es contra Dios y luego contra su prójimo. Y este muchacho lo comprende. ¿Por qué entiende? ¿Por qué tiene conciencia de pecado? ¿Por qué sabe que ofende al cielo? ¿Por qué sabe que ofende a Dios? Porque este joven había sido enseñado en el temor de Dios. Su padre le había enseñado que había un Dios, que cuando el hombre pecaba se ofendía a Dios. Su padre se había preocupado por enseñarle el temor de Dios. Y hermanos, debemos enseñar el temor de Dios a nuestros hijos, como hizo este padre. Al momento, como que todas esas enseñanzas, como que caían en saco roto. Las enseñanzas, como aquel muchacho, las tiraba, las echaba tras sus espaldas y no las tomaba en cuenta porque no tuvo temor. Pero ya cuando el mundo lo azotó, cuando la vida lo azotó, entonces se acordó de las palabras que le había enseñado su padre desde que él había sido niño. Todos sus consejos, toda la enseñanza que él había recibido, ahora estaba brotando, ahora estaba surgiendo en su corazón. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios a nuestros hijos, o a nosotros como hijos nos hablaron de la palabra de Dios, aparentemente todo cae en saco roto.
Les doy testimonio de mí mismo, hermanos, que cuando yo era enseñado en la palabra de Dios, no me gustaba cuando era niño, no me gustaba el camino de Dios. Y por el contrario, como este hijo pródigo, quería hacer lo malo y hacía lo malo. Algunas veces me salía de mi casa a escondidas. Algunas veces me iba a los bailes. Algunas veces íbamos a casas de amigos a hacer cosas que no, cosas indebidas. Pero siempre, hermanos, cuando uno tiene la palabra de Dios, siempre está la palabra de Dios redarguyendo. Porque yo recuerdo, hermanos, cuando regresaba de un baile, cuando hacía algo malo, siempre la palabra tocaba mi corazón y a mí me lastimaba y decía, ¿por qué yo no puedo disfrutar el pecado como mis amigos? Porque la palabra estaba aquí dentro del corazón. Y un día esa palabra brotó. Y un día esa palabra surgió cuando el Señor me alcanzó, hermanos. Eso fue una de las cosas que a mí más me dolieron. Porque el Espíritu Santo me hacía entender y me decía, ellos lo hacen porque no me conocen. Ellos lo hacen porque no conocen a Dios. Pero tú conoces a Dios, tú sabes que es malo. Y a pesar de que sabes que es malo, tú lo haces. Y hermanos, eso es lo que a mí más me dolió cuando el Señor me alcanzó. Le dije, Señor, yo soy peor que esos drogadictos. Porque ellos lo hacen porque no te conocen. Yo soy peor que el peor pecador. Señor, perdóname. Ten misericordia. Si hay perdón, perdóname. Y el Señor tuvo misericordia de mí, hermanos. Gloria a Cristo. Las palabras que nosotros enseñemos, las palabras que nosotros le prediquemos a nuestros hijos, no caen en saco roto, mis hermanos. Tarde o temprano, esa palabra va a dar fruto. Porque la Biblia dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que haga, y será prosperada para aquello por lo cual envíe. Usted hable de la palabra, usted enseñe, usted ore, usted vele. Y aunque usted vea que los hijos son rebeldes, tenemos que insistir e insistir, que no quede por nosotros. Si alguien se pierde, pero que no el día de mañana nos reprochen y nos digan, tú nunca me enseñaste, tú nunca me dijiste, tú nunca me hablaste. ¿Cuándo te preocupaste por orar por mí? ¿Cuándo te preocupaste por enseñarme la palabra de Dios? Que nunca nos señalen a nosotros, hermanos. Que siempre se acuerden cómo nosotros orábamos por nuestros hijos. Que se acuerden cómo les enseñábamos. Que se acuerden cómo los juntábamos y les explicábamos, hijo, tienes que aceptar a Cristo y la Biblia dice esto y la palabra de Dios dice esto, y les enseñábamos historias de la Biblia y les predicábamos, hijo, tienes que orar así, hijo, tienes que ser reverente, hijo, acepta a Cristo. Y hermanos, ellos nunca nos van a poder decir nada cuando estén grandes, porque nosotros les estamos enseñando desde ahora la palabra de Dios y el temor de Dios. Este padre les enseñó el temor de Dios y después rindió fruto. Pero el versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Un padre perdonador. Dice la escritura que él ordenó a sus siervos, maten el becerro más gordo que haya, cámbienle los zapatos que trae, pónganle zapatos nuevos, denle ropa nueva. Hay un detalle más, pónganle el anillo. Aleluya. Porque el anillo era autoridad. Quien traía el anillo en la antigüedad, hermanos, en el anillo traía un sello, y eso era autoridad, eso le daba autoridad. La Biblia dice que José tenía el anillo porque eso era autoridad. Y hermanos, la Biblia nos dice que este muchacho también, su padre lo restituye como hijo. Y entonces dice la palabra del Señor que hicieron fiesta. Pero el hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino, dice que llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era
Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Era un padre condescendiente. Supo que su hijo mayor estaba enojado. Y aquel padre condescendiente va y le dice: hijo, ¿por qué no entras a la fiesta? ¿Por qué no entras? Mira, tu hermano ha regresado. Pero a veces hay envidias entre los hijos. Hay problemas entre los hijos. Y entonces aquel padre le dice en el versículo 27, él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, que este hijo no quería entrar. Estaba enojado, estaba molesto. ¿Cuántas veces te he desobedecido, Padre? Y nunca ni siquiera me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y el Padre sabio le dice: hijo, todo lo que está aquí es tuyo. Todo es para ti, todo es tuyo. Tú estás siempre conmigo. No te falta nada. En otras palabras, si tú no te lo has comido, no solamente un cabrito, podías haberte comido un becerro gordo también, pero si tú no te lo has comido es porque no has querido. Aleluya. Alguien puede decir: a mí, ¿por qué Dios no me bendice? A mí, ¿por qué no me dan este ministerio? A mí, ¿por qué no me ponen? Hermanos, si las puertas están abiertas para todos, Aleluya, Señor. pero a veces no buscamos la presencia del Señor, o a veces no lo pedimos, pero todo es de nosotros. Aleluya. Dijo el apóstol Pablo, sea Apolos, todo es vuestro. Todo es vuestro, dice el apóstol Pablo. Y es cierto, todo es de nosotros, hermanos. Todo lo que está aquí, todos los dones, hermanos, son para nosotros. Si no los hemos buscado, si no los hemos pedido, es porque no hemos querido. Pero Dios, hermanos, nos da una vida de abundancia. Y si usted vive en escasez espiritual, es porque posiblemente no ha buscado esas bendiciones de parte de Dios, pero esas son también para usted. Dice la palabra del Señor, hermanos, que entonces aquel padre ya no nos dice qué sigue. Aquel padre dice que le dijo esto a su hijo y hicieron fiesta. Escuché una predicación de John MacArthur acerca de esto, y aquí la Biblia ya no nos lo dice, pero MacArthur dice en su predicación: ¿saben lo que pasó con aquel padre? Decía él, aquel hijo comenzó a golpear a su padre. Así dijo MacArthur. Y hermanos, así es. Tristemente, hermanos, muchos, lejos de gozarse de que un alma se salve, a veces les da coraje, hermanos. A veces sienten envidia. Pero, hermanos, podemos ver, el Padre era un Padre perdonador. Aleluya. Y ese Padre es nuestro Padre celestial. Y nosotros, hermanos, debemos imitar todas estas características que tiene el Padre celestial. Debiéramos aplicarlas también con nuestros hijos. Amén. Y como hijos también, hermanos, tenemos un Padre amoroso que nos ama, un Padre que nos quiere. Yo no sé cuál seas tú, el hijo mayor o el hijo pródigo, pero a los dos hijos los quería por igual. A los dos hijos los amaba, a los dos los quería, hermanos. Pero tristemente, hermanos, el
pródigo se perdió, pero el padre lo perdonó, fue paciente, fue misericordioso con él. Y ahora también, si tú estás lejos del camino de Dios, ven a Jesucristo. Si te has alejado de Cristo, ven a Él. Él te perdona. Él posiblemente digas como el hijo pródigo: he hecho tanto mal, he hecho tanto daño ya. Estoy tan hundido, estoy tan lejos de Dios. No importa hasta dónde estés. Si de allá te vuelves, si de allá te regresas, el Señor te perdona. Gloria a Cristo, y el Señor te va a dar una vida nueva. Y el Señor te va a dar una nueva oportunidad si tú vuelves a Él. Si le has fallado, si fracasaste y te vuelves, el Señor te da otra oportunidad. La oportunidad se acaba cuando la persona muere, pero mientras tú tengas vida, tienes la oportunidad de la salvación, tienes la oportunidad de volverte a Dios y reconciliarte con Dios. Él te espera con los brazos abiertos. El padre dice que cuando vio al hijo, se echó sobre su cuello y le besó, y lo abrazó y se regocijó e hizo fiesta. Así también hace Dios fiesta cuando un pecador se arrepiente, lo toma en sus brazos, lo cambia, lo renueva. Y el Padre se regocija también allá en el cielo, hermanos. Aleluya. Vuélvete a Cristo. Quiero invitarles que se pongan de pie Gloria a tu nombre. y vamos a orar. Aleluya, Señor. Si tú te has alejado de Cristo, vuélvete a Él. Hay un canto que dice: ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Gloria a Cristo, aleluya. Vuélvete a Cristo. Santo eres. No te alejes del camino de Dios, no te alejes de Cristo. Si tú te has alejado del Señor, vuélvete a Él. Gloria a tu nombre. El Señor te ama, el Señor te quiere salvar. ¿Cuántos quieren venir a los brazos del Padre Celestial? Gloria a Dios. Él quiere tomarte en sus brazos Gloria a tu nombre. para perdonarte, para salvarte, para darte su amor, para darte su misericordia. Quizás has vivido lejos de los brazos del Señor, pero dile: Señor, hoy vengo a tus brazos. Sí, Señor. Hoy vengo a ti, Señor. Recíbeme, Señor. Santo eres Dios. Ven a Cristo. Ven en este momento al Señor. El Señor te ama. El Señor te quiere cobijar con sus brazos de amor tierno. ¿Cuántos quieren venir a Él, hermanos? Vengan en este momento al Señor, porque tenemos un Padre amoroso, un Padre celestial. Gloria al Señor. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si alguien más va a pasar paz en esta hora, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Oh Dios del cielo y de la tierra, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos las gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre misericordioso, un Padre bueno, un Padre santo, que aún como cuando estábamos alejados como el hijo pródigo, lejos de tu presencia, lejos de los pactos, lejos de las bendiciones y de la salvación, tú has ido a buscarnos hasta donde estábamos, Señor, y nos has salvado, Jesús. Señor Jesús, te pido por aquellos que están lejos de ti, pero que en esta hora han comprendido la palabra, Señor, que hoy han sentido ese llamado tuyo, Señor. Recíbelo, Señor, en tus brazos. Déjate sentir, Señor, en sus vidas, que ellos puedan sentir tu perdón, Señor, porque tú eres un Dios que perdona la impiedad, que perdona la iniquidad,
hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a imitar tu palabra. Ayúdanos, Jesús, a poner